Hermanos queridos, estaba comentando yo que vamos a hablar del sermón profético de Jesucristo nuestro Señor. A mí me llama la atención de que Jesucristo, el maestro de los maestros, nos habla en forma gráfica, pedagógica y sencilla de algunos temas que son realmente complejos, ¿no? Para que sus enseñanzas puedan ser entendidas por personas adultas, personas menores, por intelectuales, gente no letrada, ricos, pobres, santos y pecadores. Es por eso que me gusta hablar del sermón profético, San Mateo 24. A nosotros se nos insta a que prediquemos más con respecto a este sermón, San Mateo capítulo 24, ¿no? Es más comprensible para las personas porque aunque son profundos los libros de Daniel y Apocalipsis, pero no para todos realmente es fácil comprender, especialmente personas que están comenzando o personas que realmente no están muy interiorizadas de la palabra del Señor. Por eso es que vamos a comenzar, hermanos, abriendo la Biblia en San Mateo capítulo 23. Quiero que me acompañen en la lectura, capítulo 23. Dice: lamento de Jesús sobre Jerusalén. Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus polluelos, como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os se dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, aquí no le está hablando a la ciudad que tiene muros, sino que le está hablando a las personas que vivían realmente en Jerusalén. Y el Señor dice que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Es increíble cómo el libro de Lucas nos dice que desde Abel hasta Zacarías realmente fueron rechazados y fueron muertos muchos de los que estaban dando testimonio. Las personas deliberadamente realmente rechazaban esta verdad. Ustedes saben que los apóstoles todos murieron realmente en forma atroz, ¿no? Solamente uno murió de muerte natural. Los demás tuvieron que sufrir por predicar el evangelio. Hay personas que deliberadamente se cierran y no quieren escuchar la verdad. En el capítulo 23 hay realmente un capítulo completo que habla de los ayes sobre los fariseos, a quienes Jesús acusa de ser sepulcros blanqueados, ¿no? Que ponían cargas sobre las personas que estos no podían soportar, ni ellos las podían llevar. Bueno, en el capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es interesante cómo habían algunos discípulos que eran más allegados al Señor como Pedro. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, pastor, se escucha súper bien. Siga nomás. Allá. Bueno, leo nuevamente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es increíble como algunos discípulos que eran más allegados al Señor, en forma privada le preguntaban que les explicara más nítidamente lo que él quería decir. Cuando leemos el Evangelio según San Lucas, ya que este relato está en Marcos, en Lucas y en Mateo, lo que revela lo importante que es, cuando Jesús le habló de los edificios del templo, los discípulos se impresionaron realmente por la construcción, que era monumental, ¿no? Tenía realmente unos bloques de piedra, pero que eran impresionantemente grandes, ¿eh? Medían, algunos, dice el comentario, 20 metros de largo por 2 y por 2,5. Era impresionante. Es por eso que en el Evangelio según San Marcos los discípulos le dijeron al Señor: mirad qué piedras. Eran piedras realmente monumentales que llamaban la atención. Bueno, el templo estaba construido, como ustedes saben, con madera de cedro y tenía muchas incrustaciones de oro. Y Flavio Josefo, un historiador judío que fue testigo presencial de los hechos, nos dice que cuando se miraba el templo, que había sido construido por Herodes en un plazo de 50 años, dice que se cortaba la respiración porque parecía una montaña que estaba cubierta de nieve
y brillaba realmente como el sol por las incrustaciones de oro. La respuesta que les dio Jesús a los discípulos que le preguntaron y le dijeron, mirad qué hermoso edificio, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguramente a los discípulos les desconcertó esta declaración del Señor, como a mí también me desconcertó en una oportunidad. Yo estaba en Santiago dando un estudio bíblico y estábamos precisamente hablando de esto, ¿no? Y el Señor con el cual estudiaba me preguntó, oiga, ¿cómo pudieron realmente destruir el templo piedra por piedra cuando en ese tiempo no había la tecnología, no tenían las grúas necesarias para remover esos tremendos bloques de cemento? Y saben, en ese momento yo no supe dar la respuesta, esto era cuando era joven, muchos años atrás, no supe dar la respuesta. Pero después realmente indagando me di cuenta que el templo, muy a pesar de Tito, quien era romano, fue incendiado. En el fragor de la lucha, un soldado, dice el hermano Juan, lanzó una tea encendida en el interior y el templo, hermanos, comenzó a arder. Se quemó. Y para poder recuperar el oro, que seguramente era bastante, tuvieron que desarmar el templo tuvieron que desarmar el templo piedra por piedra. Y ahí se cumplió esta predicción. El Señor está hablando, hermanos, de la finalización de la nación judía como pueblo de Dios, y al mismo tiempo nos habla del fin del mundo. En esta profecía tenemos una profecía que es dual. Lo importante es que tiene doble significado, ¿no? Habla de Jerusalén, de su año 70 en nuestra era, y también, hermanos, de la destrucción del mundo, que estamos avisorando que está muy cerca de nuestros ojos. En el versículo 3, hablando de las señales del fin, dice lo siguiente, ¿no? Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo realmente el templo iba a ser realmente demolido, destruido? Y cuando esto sucediera, la casa iba a ser dejada desierta. Ya los judíos iban a terminar como ser la nación escogida, noten ustedes, y iban a ser esparcidos por todo el mundo conocido. Ya había una profecía en Deuteronomio de Moisés donde decía que los judíos, hermanos, por ser duros de corazón, iban a tener ese castigo, ser esparcidos, y Jerusalén iba a estar en manos de los gentiles durante muchos años, lo que efectivamente sucedió casi por 2000 años. Bueno, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Que nadie os engañe. Antes de la resurrección de Jerusalén sucedieron muchas cosas, antes del año 70. Y una de las cosas que sucedió que aparecieron, al igual que ahora, falsos cristos, ¿no? Estaba Krishnamurti, Bar Kocheva, el mismo Barrabás. El mismo Barrabás, hermanos, fue un falso Cristo. Dicen que tenía tal ascendencia, tal popularidad, que multitudes realmente le seguían. Bueno, esta profecía, como es Val, también se está cumpliendo en nuestros días, ya que desde el versículo 21 en adelante está hablando del fin. Y el versículo realmente 23 dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. A mí me llama la atención, hermanos, cómo los engaños van a ser tan portentosos que dice en Apocalipsis que va a descender fuego del cielo, fuego del cielo. A través del espiritismo se van a hacer prodigios y maravillas que van realmente a afectar a muchas personas, ¿no? A mí me llama la atención cómo la influencia esotérica de Oriente ha invadido Occidente y el espiritismo realmente está plagado por todas partes. Cuando uno va a una librería, de esas grandes librerías de Santiago, se encuentra con puros libros esotéricos, hermanos.
yoga, control mental, reiki y tantas otras prácticas que son realmente engañosas, y hay muchas personas que realmente, desconociendo la palabra de Dios, creen esas cosas. Bueno, estamos advertidos, ya os lo he dicho antes, dijo el Señor. Después dice la palabra de Dios en el versículo 6 de San Mateo capítulo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto sucedió precisamente antes del año 70. Y como es una profecía doble, dual, también, hermanos, está sucediendo en nuestros días. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Cómo hoy día, hermanos, los conflictos son nación con nación. Aquí estamos viendo en nuestros días cómo hay dos naciones que están en pie de guerra. Y es increíble que la cosa puede ser tan grave que podría ser un conflicto entre Oriente y Occidente, que están tratando de evitar. Porque un conflicto de esta envergadura en este momento con las armas nucleares sería realmente el fin de todo el planeta, pero cosa que no va a suceder, porque Cristo dijo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque cuando Cristo venga, habrán personas vivas que estarán realmente esperando para poder recibirlo. Después dice, hermanos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren qué interesante, hermanos, cómo antes del año 70 estas cosas acontecieron, y en nuestros días también están aconteciendo. ¿Saben ustedes que antes del año 70 hubo una cantidad, hermanos, de terremotos? Hubo muchos terremotos antes del año 70, ¿no? Que afectaron realmente a la nación escogida. Hubo terremotos en Campania, hubo terremotos en Roma, hubo terremotos en Grecia, etcétera, antes del año 70. Cosa que está sucediendo hoy en día. Hoy en día la tierra está temblando a cada instante y se los ha entendido. Algunos son de envergaduras, otros realmente no son percibidos por nosotros, aunque son percibidos por los mismos, son percibidos realmente por los mismos, son percibidos por los mismos animales. Bueno, hambres. Vean ustedes, hermanos, cómo se predice que podemos estar frente a una gran hambruna, ¿no? Los puertos como Shanghái, en Singapur, están detenidos. Esto afecta el comercio mundial y el traslado de las mercaderías. El conflicto entre Rusia y Ucrania es problemático porque va a impedir que podamos realmente recibir nosotros algunos cereales que produce esa nación en cantidades, ¿no? Y también abonos que se producen allá, fertilizantes que realmente se requieren y que por la guerra no pueden ser importados, lo que se dice, hermanos, que habrá carencia de alimentos y las dificultades van a ser grandes. Pestes, ¿para qué hablar? ¿Cómo nos dejó afectados en nuestros días realmente esta epidemia tan terrible que duró 2 años y ha llevado a millones de personas a la tumba, algunos a tiempo y otros fuera de tiempo, ¿no? Tremendo. Y dice la palabra de Dios, y esto será principio de, esto será principio de, esto será principio de dolores. Nosotros estamos informados de que hay un tiempo de angustia previo en el cual nos encontramos ahora, pero después vendrá el tiempo de angustia de Jacob. Hubo un tiempo de angustia, hermanos, que duró 1260 años. Fue largo ese periodo, pero el periodo que tendremos al final, la tribulación, va a ser más corta, pero va a ser más intensa, y para eso tenemos que estar espiritualmente debidamente preparados. Es por eso que el Señor advirtió en San Mateo capítulo 24 a los que vivían en el año 70 y también a nosotros, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En otras palabras, hermanos, antes como ahora, muchos van a apostatar de la fe.
está escrito que habría una apostasía alfa y finalmente habría una apostasía omega. Hubo algunos prominentes hombres, hombres valiosos, que realmente al comienzo de nuestro movimiento apostataron, dejaron realmente la iglesia. Estoy recordando realmente algunos teólogos prominentes, hermanos. Estoy recordando médicos realmente que hicieron una gran obra en aquellos días, como el doctor Chielos, que fue educado por la hermana Juárez. Y es increíble cómo ese hombre dejó la iglesia y realmente muchos fueron tras él. Hoy en día también va a pasar lo mismo. Estamos viendo, hermanos, que muchos están claudicando y están dejando la iglesia y lo comunican abiertamente, ¿no? Yo no sé para qué lo comunican, porque eso debilita y afecta a otras personas. Si yo no estoy de acuerdo con algún punto de doctrina, bueno, me retiro, pero no tengo para qué publicitarlo y afectar a tantas otras personas. Es por eso que dice la palabra de Dios, continuando en adelante, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y para nuestros días incluso está predicho que engañarán a los escogidos, porque el que piensa estar firme, mira que no caiga, ¿no? El que piensa estar firme, mira que no caiga, es la advertencia divina. Antes del año 70, dice el apóstol Pablo, que el evangelio se predicó en todas las naciones debajo del cielo. Y se cumple lo que decía el Señor, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá Él, entonces vendrá el fin. Y es interesante, hermanos, como hoy en día el evangelio se está predicando en todo el mundo, no solamente por nuestra iglesia, sino que otras iglesias también están comprometidas. Otras iglesias también están comprometidas. A mí me llama la atención cómo realmente la Biblia ha sido traducida a tanta cantidad de idiomas realmente y también dialectos. En un comienzo eran pocos los ejemplares que teníamos de la palabra de Dios. Las personas no podían ser beneficiadas, pero hoy en día, hermanos, son miles los idiomas y dialectos en los cuales la Biblia está siendo traducida. Y la tecnología está ayudando, ¿no? Porque a través de los medios de comunicación de masas, como la televisión, la radio, está el evangelio yendo a todo el mundo. Y aunque no pudimos congregarnos por la epidemia, sin embargo, a través de este medio, es increíble cómo el evangelio ha penetrado en lugares que nosotros no podemos penetrar. Estoy recordando realmente hoy en día, hermanos, por los asaltos, los portonazos y todas estas cosas que están sucediendo, las personas están desconfiadas y es muy difícil poder aproximarse a ella, entregar, especialmente en la ciudad de Santiago, ¿no? En la ciudad de Santiago. Pero sin embargo, a pesar de que es difícil, a través de la tecnología, a través de la televisión, de la computación, podemos realmente entrar. Lo que no podemos hacer algunos, a través de nuestros grandes predicadores, hermanos, se puede hacer. Yo estaba en una iglesita en Santiago, en un grupo de Recoleta, y me llamó mucho la atención porque iba un señor realmente trasladándose en bicicleta. Y cuando pasó frente a la capilla se detuvo y me hizo una pregunta y me dijo, ¿esta es la iglesia del pastor Bullón? Yo quedé impresionado, ¿no? ¿Por qué quedé impresionado? Porque el hombre escuchaba al pastor Bullón, ¿no es cierto?, a través de esta tecnología, a través del computador. Y cuando vio el título Iglesia Adventista del Séptimo Día, hizo la relación y preguntó, ¿esta es la iglesia del pastor Bullón? A mí realmente eso, hermano, me impresionó porque yo no sé en cuántos hogares, hermanos, que están cerrados a través de estos medios, estos predicadores grandes que tenemos pueden llegar y dar la buena nueva a todas aquellas personas que no lo conocen. Yo recuerdo en una oportunidad vino cuando estaba en vida el pastor Peverini aquí a Santiago de Chile y dio un gran ciclo de conferencia en un edificio que se llamaba la UNTAC, un gran ciclo de conferencia. Y
un periodista adventista que ya ha fallecido, aprovechó la ocasión y trató de entrevistar al pastor Peverine realmente a través de la radioemisora. Y juntamente con él fue invitado, hermanos, un sacerdote, recuerdo, muy conocido, el padre Rivera, que tenía también un programa de radio que era para todo Chile. Así que los confrontó al uno al lado del otro. Y le preguntó al pastor Peverine y le dijo, ¿usted podía mostrar algunas evidencias que estamos viendo en el fin del mundo? Y yo recuerdo que el pastor Peverine mencionó precisamente lo que hemos dicho, ¿no? Habrá hambres, terremotos, pestilencias por diferentes lugares. Y el padre, el cura, le contradijo y le dijo, pero pastor, siempre hemos tenido pestilencias, siempre hemos tenido guerras, siempre hemos tenido hambrunas, siempre. Lo que realmente le faltó al pastor decir que era una profecía dual, que lo que había acontecido antes está aconteciendo ahora en mayor envergadura. Y hermanos, a estas predicciones que están aquí en San Mateo 24, se agregan otras para nosotros que son más tremendas. Por ejemplo, hay algo que preocupa a todo el mundo y es el problema climático, ¿no? El calentamiento global. Estábamos todos asustados, hermano, y estamos todavía por la falta de agua. Se dice que las guerras al final no van a ser por el petróleo, sino que van a ser por la falta de agua. Tenemos algunos problemas que antes no existían, pero que ahora son una plaga. El problema del terrorismo. Noten ustedes, el narcotráfico, la droga es una cosa que realmente no se puede parar, no se puede detener. Yo el otro día tuve una experiencia con un señor que me dejó helado. Un señor que fue a arreglarnos al edificio donde yo vivo, los citófonos. Me preguntó qué hacía, yo le dije que era pastor, empezamos a conversar y él me hizo una pregunta en un momento y me dijo, ¿usted alguna vez ha fumado marihuana? Me llamó la atención la pregunta que hizo, ¿no? ¿Usted alguna vez ha fumado marihuana? No, le dije yo. Y él me dijo, mire, yo a veces he fumado algunos pitos y usted quisiera ver, yo me gusta el fútbol, pero cuando fumo marihuana me dijo, oiga, me tengo una energía pero tremenda, entro a la cancha realmente con un entusiasmo bárbaro. Es buena la marihuana, me dijo. Le calma usted los dolores si tiene frío, si tiene algún dolor, si tiene alguna pena, la marihuana, me decía, es realmente la solución. Y cuando él me dijo eso, yo, hermanos, quedé helado. ¿Eh? Yo dije entre mí, ¿quién va a poder parar esto? Imposible, porque las personas sienten qué cosa, un bienestar. Po. Entonces ahí tenemos problemas que antes no existían, ¿no? ¿Qué otros problemas más tenemos? Tenemos, hermanos, los problemas políticos, los problemas sociales, la lucha entre el capital y el trabajo que se están intensificando en nuestros días. Tenemos el problema de la familia. Hermano, la familia está siendo afectada. Nosotros sabíamos porque se nos dijo anticipadamente en el Espíritu de Profecía que íbamos a ser realmente afectados por el mandamiento del sábado y también la desintegración de la familia, lo que está sucediendo en la actualidad. Pues. Ahora hay otros modos de familia, ¿no? Como la tradicional que nosotros conocemos. Y como los hijos ahora no tienen realmente, como teníamos nosotros, ¿cierto? El control de los padres. Hoy en día, hermanos, los niños están realmente sin esa dirección y es por eso de que la delincuencia no la para nadie. Tremendo, ¿eh? Es por eso de que hoy en día nos estamos dando cuenta, hermanos, que estamos en la frontera del fin del mundo. Ya nada se puede hacer. Como dijo un gran estadista, estamos en un túnel oscuro y por ninguna parte se ve por ninguna parte se ve la luz. En el capítulo 24 y el versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una figura muy interesante. Cuando las águilas o los jotes, como nosotros le conocemos, revolotean por el cielo, nosotros nos damos cuenta al tiro de que hay un animal muerto, un cadáver en tierra. En la misma forma el Señor nos dice que cuando nosotros veamos que estas señales están aconteciendo, tenemos que darnos cuenta que algo va a suceder. Y es interesante, hermanos, como el Señor en repetidas ocasiones mostró
muchas declaraciones en las cuales él decía, hermanos, que a veces nosotros sabemos distinguir lo que pasa en nuestros tiempos, pero no sabemos distinguir las señales. ¿Ah? Cuando hay viento sur, sabemos que hay día bueno, viento norte, que va a llover. Y así, dice él, no podemos distinguir con respecto a este tiempo, a este tiempo. Ya en el versículo 29 nos habla, hermanos, de la venida del Señor que está a las puertas, ¿no? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá la luna, el sol y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Es increíble como esta declaración está en el Apocalipsis, hermano, ¿eh? En el sexto sello. Y es interesante cómo estas señales se iban a producir después de la gran tribulación. Y nosotros sabemos que la gran tribulación fue el periodo oscuro de la Edad Media, 2260 años, donde la iglesia fue tenazmente perseguida, donde se prohibían las Biblias, se prohibía la predicación y todas estas cosas. Decía claramente la palabra de Dios, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y también nos dicen los otros evangelios a causa del bramido del mar. Nunca habíamos visto antes tsunamis como hemos visto nosotros últimamente, hermanos, que realmente nos impresiona por la destrucción que esto ocasiona. Si vamos a Apocalipsis en el capítulo 6, Apocalipsis en el capítulo 6 es increíble cómo tenemos más luz, hermanos, al respecto. Capítulo 6 del Apocalipsis nos habla de lo que iba a acontecer cuando se abriera el sexto sello. Noten lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, versículo 12, comprensible para nosotros. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Pero ya nos decía San Mateo, hermanos, que estas señales iban a producir después de una gran tribulación. Y la gran tribulación terminó en 1798. ¿Recuerdan ustedes? 1798, la profecía de los 1260 años. Y después de esa fecha, en torno a esa fecha, se iban a producir estas señales que iban a ser señales realmente majestuosas. Dice, habrá un gran terremoto. Y todos recordamos, hermano, el terremoto del 1 de noviembre de 1755, que sacudió a 3 continentes al mismo tiempo. El conflicto de los siglos nos habla de lo que sucedió en Lisboa, donde murieron miles de personas, hermanos, debido a este terremoto que fue tremendo. Y ahora se nos predice que vendrá un terremoto cual nunca hubo. Es por eso que la angustia va a ir cada día aumentando más y más. Y el sol se puso negro como tela de silicio, dice el capítulo 6, versículo número 12. A continuación del gran terremoto, hermanos, se oscureció el sol. 19 de mayo de 1780 aconteció esto. Lo importante de esta predicción es que no fue a consecuencia de un eclipse como acontece generalmente. Cuando hay un eclipse se oscurece el sol, hay oscuridad. Pero en esta oportunidad se nos informa que no hubo un eclipse, hermano. En consecuencia, fue una señal del cielo. Y dice que en la noche la luna apareció roja como sangre. Y más aún, dice las estrellas caerán del cielo a la tierra. Y esto acaeció el 13 de noviembre de 1833, hace 170 años. O sea, el Señor nos ha advertido una y otra vez realmente que la venida del Señor se acerca, que tenemos que estar preparados. El Señor dejó una serie de parábolas para advertirnos que tenemos que estar atentos porque Él vendrá como el ladrón en la noche. Y miren lo que dice el capítulo 6, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 nos dice que los 144.000 que la iglesia de Dios del fin estará en pie para recibir al Señor.
Es interesante, hermanos, cómo antes del diluvio se dio una señal, una nube del porte de la palma de una mano, señalaba, hermanos, que una gran catástrofe iba a suceder, y lo que sucedió fue el diluvio universal. Ahora, nuevamente, una nube pequeña va a anunciar, hermanos, que la venida del Señor es inminente. Cristo viene. Los 144.000 estarán en pie para recibir al Señor. Es la iglesia de Dios que estará en vida. Qué maravilloso va a ser aquello, hermano. La iglesia de Dios estará en vida para recibir las palabras del Señor, que nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros vamos a decir: he aquí, esto nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos en su salvación. En consecuencia, hermanos, para poder terminar, quiero decirles de que estamos totalmente advertidos, ¿eh? Pero como pasó en los días del diluvio, donde dice el capítulo 24, versículo 69, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ojalá que nosotros, con toda esta información de que disponemos, podamos entender y no nos podamos cerrar, como algunas personas, hermanos, deliberadamente se cierran. En Santiago, yo recuerdo a una señora que nos regaló mucho mobiliario de su escuela, que estaba renovando el mobiliario, y nos regaló el mobiliario, una gran cantidad de sillas, de mesitas, etc. Yo me sentí muy agradecido a esta señora y la fui a visitar para darle las gracias, hermano, para darle las gracias. Y esto resultó realmente un estudio bíblico. Por supuesto, era una señora muy pudiente que vivía en el barrio alto, así que tenía que recorrer una gran distancia para llegar a su casa, y comenzamos a estudiar. Ella estudiaba realmente con su tío. Y saben ustedes que se impresionaban realmente con los estudios, ¿no? Se impresionaban realmente por el cumplimiento de las profecías, cómo nuestra fe reposa sobre evidencias, ¿ah? Sobre evidencias, sobre pruebas. Íbamos viento en popa con el estudio, íbamos viento en popa con el estudio. Pero hubo algo que realmente le llamó la atención a esta dama, cuando realmente, hermanos, hablamos con respecto al adulterio. Entonces, ella me dijo: mire, resulta de que yo estoy en pareja, y yo lo paso muy bien con mi pareja, y nos vamos al norte, y allí realmente podamos disfrutar de la vida. ¿Sabe? Me dijo: no voy a poder seguir más estudiando. Hoy para mí fue un golpe tremendo, hermano, porque íbamos tan bien encaminados, había tanto entusiasmo de ella, el tío, pero sin embargo el pecado la frenó, a pesar de que ella tenía un cáncer, ¿no? Yo me imagino que ella ya falleció. Es por eso que el pecado a veces nos frena, hermano. Que el Señor nos ayude para que el Espíritu Santo santifique nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos selle para la salvación. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Que Dios, hermanos, a través de su Espíritu, nos dé la victoria y podamos, hermanos, estar con los triunfadores en el día cuando el Señor se manifieste. Eso es todo. Que el Señor le bendiga y muchas gracias. Bendiciones.